Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio más de Liposucción Mental, en donde vamos a estar sacando la basura para quedarnos con lo bueno. Y en este día vamos a comenzar el capítulo 26 del libro de Hechos, en la nueva traducción viviente que te dejo en la descripción para que tú también puedas leer junto conmigo. Así que comencemos. Dice, entonces Agripa le dijo a Pablo, tienes permiso para hablar en tu defensa. Así que Pablo, haciendo una seña con la mano, comenzó su defensa. Me considero afortunado, rey Agripa, de que sea usted quien oye hoy mi defensa en contra de todas estas acusaciones que han hecho los líderes judíos. Porque sé que usted es un experto en costumbres y controversias judías. Ahora, por favor, escúcheme con paciencia. Como bien saben los líderes judíos, desde mi temprana infancia recibí una completa capacitación judía entre mi propia gente y también en Jerusalén. Ellos saben, si quisieran admitirlo, que he sido miembro de los fariseos, la secta más estricta de nuestra religión. Ahora se me juzga por la esperanza en el cumplimiento de la promesa que Dios les hizo a nuestros antepasados. De hecho, esta es la razón por la cual las 12 tribus de Israel adoran a Dios con celo día y noche y participan de la misma esperanza que yo tengo. Aún así, Su Majestad, ellos me acusan de tener esta esperanza. ¿Por qué les parece increíble a todos ustedes que Dios pueda resucitar a los muertos? Yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales, hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguía hasta en ciudades extranjeras. Cierto día, yo me dirigía a Damasco para cumplir esa misión, respaldado por la autoridad y el encargo de los sacerdotes principales. Cerca del mediodía, Su Majestad, mientras iba de camino, una luz del cielo más intensa que el sol brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. ¿Quién eres, Señor? Pregunté. Y el Señor contestó, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora, levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro. Y así fue como Pablo empezó a defenderse delante del rey Agripa. El rey Agripa, como bien dice aquí, sabía de las situaciones, sabía de las costumbres, sabía de qué es lo que se usaba, qué es lo que normalmente se decía, qué es lo que normalmente se hacía en estos casos, donde eran cuestiones religiosas, cuestiones de la ley de los judíos. Por lo tanto, Pablo estaba contento también de poderle testificar y poderle predicar más que nada. Como vemos, Pablo aprovechó esta oportunidad para poder hablarle, para poder predicarle a Agripa y a Berenice, ¿no? Y para poder aprovechar y que el Evangelio también tocara a estas personas. A pesar de que estaban siendo unas personas injustas y que estaban en pecado, ¿no? Al saber que esta Berenice y Agripa eran hermanos. Y que esta mujer, se podría decir que era una mujer eh, eh, que se aprovechaba también de quien estaba en ciertas posiciones políticas importantes y con ellos se iba. Dependiendo quién le convenía más, se iba esta mujer. Así que Pablo en lugar de tener una actitud de decir, ok, voy a juzgarlos, a criticarlos. ¿Cómo me voy a poner a que me juzgue ese perverso, ese hombre y su mujer que están rechuecos? ¿Cómo es posible? No, 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 no. Prefiero quedarme aquí encerrado no sé cuánto tiempo a ir y presentarme ante ellos y todos sus amigotes espantosos que solamente están haciendo cosas terribles y que tienen al gobierno de nuestro país y con cosas perversas, corruptas, horribles. Bueno, en lugar de tener esa mentalidad, Pablo que había hecho su ministerio con los gentiles, en donde había aprendido a ver y escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios para poder saber
que el Señor tenía un propósito con cada una de esas personas. Y aprovechó este momento para poderles predicar, para poderles hablar, para poderles decir, miren, yo fui un perseguidor de los que seguían a Jesús, pero Jesús mismo se me apareció. Jesús mismo me habló, Jesús mismo me dijo que es inútil que luches contra mi voluntad. Y en la Reina Valera dice que duro es que te des golpes en contra del aguijón. Y este aguijón que se usaba era un aguijón que se usaba para mover al ganado. Y al final de cuentas lo que le estaba diciendo Dios a Pablo es que era inútil que se estuviera lastimando a sí mismo. En este caso, que luchara en contra de la voluntad de Dios. Y cuando luchamos en contra de la voluntad de Dios, los únicos que salimos lastimados somos nosotros. Dios también no le gusta o sufre emocionalmente, pues, o sea, le da dolor ver que nosotros suframos porque nos ama. Pero su reino no se va a caer. Él no va a dejar de ser Dios y Él no va a dejar de cumplir su propósito de venir una segunda vez. Pero los únicos afectados vamos a ser nosotros. Y Él no quiere que esto pase porque Él nos ama. Porque Él nos ama. Tenemos que entender esto. Dios nos ama y en su gran amor nos permite conocerlo. En su gran amor entregó su vida, lo cual le costó horrores. Horrores porque para cumplir la ley judía era una cosa muy estricta. Y Dios les había dejado estas leyes, como hemos visto en otros episodios, para que entendieran cuál era la diferencia entre el bien y el mal. Pero la condición humana y del ser humano, en sus fuerzas, jamás puede hacer todo bien. Y jamás lo vamos a poder hacer. Y es por eso que Jesús sí lo hizo y cumplió una ley muy estricta. Él jamás pecó, pero aparte de todo eso, sufrió una muerte espantosa. Sufrió una muerte vergonzosa. Sufrió una muerte dolorosa. Y al final de cuentas se fue al infierno, porque Él cargó con cada uno de los pecados. Sobre Él fue cargado todo el juicio pasado, presente y futuro de todos los pecados de la humanidad. Esto es algo muy pesado. Y Él hizo eso para que tú y yo no lo pudiéramos. Más bien para que tú y yo ya no cargáramos con el pecado, ya no cargáramos con el juicio. Y nos regaló esta salvación. Así que cuando recordamos esto, yo recordaba esto en la noche. Y lo que produjo en mí fue alabanza. Fue alabanza a Dios por decir, Señor, es que muchas gracias porque entonces ya no tengo que estar cargando nada. Ya no tengo que estar cargando con todos mis errores, con todos mis defectos, con todas mis debilidades, porque tú ya pagaste el precio de todas mis maldades. Y es lo que el Señor Jesús te está diciendo a ti también en este día. Descansa en mí, así te dice el Señor. Descansa en mí y recibe el descanso y la salvación que yo te he dado. Y si tú no le has entregado tu vida al Señor Jesús, simplemente se lo tienes que pedir diciéndole, Señor Jesús, ahora he entendido que existe una nueva vida y que tú entregaste tu vida para que yo pudiera tener nueva vida, para que ya no estuviera yo luchando, peleándome, esforzándome sin ningún resultado, sobre todo tener paz en mi alma, paz en mi cuerpo, paz en mi corazón y paz contigo. Y Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados y recibo tu salvación. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Y ahora tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Y todas las palabras que Él dejó aquí escritas es para que tú lo sigas conociendo. Pero no nos desenfoquemos en saber que Él es el que entregó su vida por nosotros y por lo tanto por eso tenemos vida y vida en abundancia. Nuestro nombre ha sido escrito en el libro de la vida y por eso Pablo no le importaba que lo tenían preso, no le importaba que tuvo que ir a hablar con estas personas porque dijo, alguno de ellos va a escuchar,
alguno de ellos va a recibir, en alguno de ellos se va a sembrar la semilla y no van a poder ya decir que no escucharon de la misericordia de Dios. Mañana vamos a continuar en lo que siguió en este juicio y qué fue lo que sucedió, cómo respondieron cada una de las personas, o bueno, las personas importantes en este juicio. Nos vemos mañana. Adiós.